Bienvenido, se lo decimos de corazón, con mucho afecto, con mucho reconocimiento sobre todo, quienes tuvimos la oportunidad de verlo trabajar, tanto en el Senado, donde quedó, digo yo, una huella muy profunda que tal vez hasta hoy no ha sido superada. Y viéndolo trabajar también como presidente de la Convención Constituyente de Santa Fe del año 94, en la que tuvimos también el honor de trabajar como diputado constituyente en representación de nuestra querida provincia. La maestría con la que manejó la Convención Constituyente de Santa Fe también nos enorgullece a todos como riojanos y como peronistas, porque realmente fue una titánica labor que comienza con el Pacto de Olivos, con las visitas que hacíamos a todas las provincias para dejar sentado que era necesario, que era oportuno y necesario, la oportunidad y la necesidad de la reforma de nuestra Constitución Nacional, que ya llevaba más de 150 años, y que por esas razones y otras más políticas que se manejan en ese momento, que es lo que se llama la coyuntura, ¿no es cierto? Era necesario que hagamos esa reforma. El doctor Eduardo Menem condujo junto al doctor Corach, me acuerdo que nos tocó decir discursos en el Chaco, en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, que comienza toda esa campaña, en el aula magna de ingeniería, bueno, tantas cosas en un trayecto, una trayectoria llena de hechos concretos, de resultados beneficiosos para nuestro país, para nuestra nación Argentina, y qué decir también de nuestra querida provincia de La Rioja. En todo eso marcó esa trayectoria que ahora es el ejemplo de muchos riojanos. El arquetipo de un senador, por ejemplo, ¿no es cierto? Digno de imitación en la forma que actuó en el Consejo durante más de 10 años, ¿no? en el Congreso, mejor dicho, bueno, hacen que tengamos un ejemplo, como los ejemplos que tenemos en la política, de muchos riojanos, como Elibardo Sánchez, Alberto Cabero, Carlos Menem, conductas, y cada vez reafirman el concepto que tenemos los justicialistas, ¿no es cierto?, con respecto a la política. La política es un servicio, es una actitud permanente de servicio. El otro día lo escuchaba Evo Morales, parecía más peronista que nosotros. Decía, la política no es un negocio, es un servicio, y lo repitió como 4 o 5 veces. Y las veces que lo repetía, lo aplaudían. ¿No es cierto? Quiere decir que el concepto es firme, es cierto, es verdadero, lo tenemos que practicar. Eso es todo lo que tenemos que hacer, servir. Como hizo Evita, como hizo Perón, como hicieron todos los justicialistas que se formaron en la escuela de formación política que condujo el general Perón en algún momento, y que traen a través de toda una dirigencia en el devenir de la historia política de nuestra provincia, en el paso de las generaciones de dirigentes que han ido pasando por el partido, y que hoy nos trae a aquí ahora, donde tenemos esta grata presencia que es usted, doctor Eduardo Menem. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos. Se ha escuchado la palabra del señor Intendente Municipal, doctor Nicolás Lázaro Fonsalida. A continuación, el doctor Eduardo Menem hará entrega al señor Intendente Municipal
2 libros escritos por él, uno de ellos sobre doctorado Derecho Parlamentario y otro Derecho de la Mujer. Vamos a acompañar este momento con un fuerte aplauso. Como decíamos, le quiero hacer entrega al señor Intendente y en su representación todos poner a disposición de ellos este libro que es mi tesis doctoral. Muy bien. Después de terminar en el Senado, había decidido volver a la actividad académica y no podía dejar de volcar en un trabajo toda la experiencia acumulada en tantos años, 22 años como senador, de los cuales 10 fui presidente provisional. En ese cargo después quedé como vicepresidente de la Nación durante 4 años, cuando Duhalde se fue a la provincia de Buenos Aires. Estuve cerca de 300 días a cargo del Poder Ejecutivo cuando no estaba el presidente. No hice ninguna macana. El único hecho traumático que me tocó en ese tiempo es mandar la intervención a Santiago del Estero, que había habido una cosa, todo el mundo la pedía. Fue ratificada la ley el mismo día que la mandé. Después la Convención Constituyente, que también la recordó el nene, el señor Intendente, donde la verdad que trabajamos y fue un orgullo ir con los concejales de La Rioja. Y toda esa experiencia yo la he volcado en este libro. Me costó mucho trabajo, porque habían pasado más de 40 años desde que yo había rendido mi última materia en la universidad. Así empecé cuando hice la defensa oral ante el tribunal, ¿no? Ante el tribunal de tesis, que se forma un tribunal con personalidades constitucionalistas muy destacadas, entre ellos el doctor Gregorio Badeni. Dije, hace 48 años que rendí mi última materia para recibirme de abogado y ahora vengo otra vez ante una mesa examinadora, ¿no? A defender el trabajo que había presentado antes. Gracias a Dios salió bien, con 10 sobresalientes, y la editorial La Ley, que es una de las más importantes del país, me publicó el libro. Yo solo quiero hacer entrega como un testimonio a su trayectoria, como un testimonio a su militancia, como un testimonio a lo que significa en la vida política de La Rioja el compañero Lázaro Fonsalida, que acá le puse una dedicatoria, que si no entiende la letra la puede leer, y si no, la digo yo. Al apreciado compañero, amigo Lázaro Fonsalida, en reconocimiento a su activa militancia justicialista, durante la cual defendió los principios y valores de la doctrina peronista, deseándole éxito en sus funciones públicas actuales y futuras. Con todo Hace poco tiempo, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Durante toda mi carrera yo defendí los derechos de la mujer en el país y en el extranjero. Yo tuve participación en la Unión Interparlamentaria, que reúne los parlamentos de más de 140 países, ¿no? Y ahí tuve también cargo comité ejecutivo, fui presidente de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, que es la más importante. Bueno, y ahí tuve oportunidad de defender. Una vez me invitaron a Naciones Unidas y hablé sobre la experiencia política en Argentina, sobre las mujeres,
una cosa que me conmovió es que las mujeres de algunos países de África que estaban ahí me decían, nosotros queremos hacer política, pero no nos dejan nuestros esposos, dicen. Nos someten a las tareas hogareñas y no nos dejan, como han hecho en Argentina. Bueno, digo, también ha sido una larga lucha, ¿no? Bueno, tuve el gusto de participar y votar cuando sancionamos la ley del cupo femenino. Tuve el honor de presentar junto con un chileciteño de ley que ha sido nombrado con el Libardo Sánchez, los dos senadores, presentamos el proyecto de ley sobre patria potestad compartida, ¿no? Que felizmente fue sancionado y forma parte del Código Civil, y la equiparación de los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, ¿no? Después, ustedes saben que eso generó un roce entre los radicales, lo votaron, pero querían ser ellos los autores del proyecto. El nuestro había entrado primero, le ganamos de mano con Libardo. Bueno, después, en la convención constituyente, decía de los derechos de la mujer, acá no ocurrió, porque cuando estaba en la interparlamentaria habían hecho un folleto que decía el pasaporte a la igualdad, y estaba la Convención de Derechos sobre la Mujer, ¿no? Se me ocurrió traerlo a Argentina y digo, bueno, pero hay muchas otras cosas que son el pasaporte a la igualdad, no solo esa convención. Entonces se me ocurrió hacer este pequeño libro que es una recopilación de todas las convenciones, de los derechos en materia laboral, todo lo que es, y los homenajes, todo lo que es los derechos de la mujer. Yo cada vez que se la doy a un compañero digo, mira, si lo lee tu mujer no la vas a pasar bien. Acá le hago la idea. Bueno, después yo pensaba que no iba a ser más senador allá por el 92 y hice una recopilación de mis discursos y de mis proyectos en el Senado. Y acá están los principales discursos hasta el año 92. Después tengo que hacer 3 libros más, desde el 92 en adelante. Pero bueno, acá está los discursos sobre, por ejemplo, la reforma del Estado, la patria potestad compartida, la creación del defensor del pueblo, que me costó sangre, sudor y lágrimas sacarla, porque se oponían los radicales, y entre ellos Fernando de la Rúa, que era mi contrincante, que él hablaba en nombre de los radicales. Bueno, felizmente se sancionó en la época del presidente Menem. Y después vean este detalle, a lo mejor el nene no se acuerda. Si toman los libros del diario de sesiones de la Convención Constituyente, el proyecto número 1 es la incorporación a la Constitución del Defensor del Pueblo, y eso lo firmamos los 5 convencionales riojanos, entre ellos el querido nene Fontana. Este librito se me ocurrió traerlo. ¿Por qué? Porque la verdad que yo creo, digo a todos los compañeros, que nosotros tenemos que volver a la fuente del peronismo. Tenemos que rescatar la identidad del peronismo sin aditamento de ninguna naturaleza. Yo quiero que el partido trabaje como tal y nos presentemos como peronistas, ni kirchneristas, ni menemistas, somos peronistas. Eso es lo que cuando yo era secretario de Relaciones Internacionales del partido en el orden nacional, hicimos muchísimos seminarios, congresos, con partidos de otros países que tienen afinidad con nosotros, entre ellos la Democracia Cristiana de Chile, partidos del Uruguay.
y organizamos unas jornadas en Buenos Aires, el Mercosur y la gente. Hace varios años nosotros queríamos difundir la idea del Mercosur. Y bueno, acá está publicada la intervención que tuvimos. Yo presidí estas jornadas, las clausuré, y acá está con participación de parlamentarios de distintos países, que también es un testimonio de lo que yo quiero que sea el partido. Porque en la Convención Constituyente nosotros incorporamos un nuevo artículo. Por primera vez se reconocen los derechos de los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia, ¿no? Que no solo tienden a seleccionar los candidatos, sino la capacitación de los dirigentes. Hoy la política no está bien vista. ¿Por qué? Porque los políticos no estamos a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que estudiar y el pueblo tiene que saber que tiene que elegir a los mejores, los que lo van a representar bien, ¿no? Entonces yo creo que esto es como un testimonio de que en el partido tenemos que trabajar, en el partido tenemos que unirnos todos, en el partido tenemos que los mayores, no los viejos, los mayores tenemos que transmitir a los jóvenes las experiencias que tenemos. Yo cuando presidí el partido de acá en La Rioja, traje a profesores en oratoria, profesores en la forma como se tenían que presentar los jóvenes que querían hacer política, una capacitación de los dirigentes. Yo personalmente aspiro que volvamos a eso en el partido, que nos reorganicemos. Yo siempre la política la entendí como una actividad noble, como un servicio, como dice el nene. Esa actividad noble, basada en el diálogo, basada en la comprensión, basada en la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. ¿Por qué voy a atacar a un hombre que piensa distinto que yo? Tenemos que dialogar a ver en qué coincidimos. Y también la democracia permite que el Congreso, los consejos deliberantes, son lugares de lucha política, de disensos, pero también de los grandes consensos. Entonces, esa es la forma en que entiendo la política, y es servicio. Había unas palabras de un poeta que decía, soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría, ¿no? Realmente es una alegría servir. Por eso, en todos los años que yo llevé en el Senado de la Nación, procuré siempre, con todas las bancadas, tener una buena relación, ¿no? Por eso las veces que tuve la suerte de que me nombre presidente provisional del Senado, las 11 veces que me eligieron fue por unanimidad de todos los bloques. Me votaron los radicales, socialistas, todos me votaron. ¿Por qué? Porque después del primer año vieron que yo conducía con ecuanimidad, que les daba oportunidades a todos. Y a veces, cuando había dudas, porque a veces hay dudas, por ejemplo, a quién cederle la palabra, yo prefería cederle al de la oposición, porque claro, nosotros éramos oficialismo en ese tiempo, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer política. Y lo mismo en la Convención Constituyente. En la Convención Constituyente, Alfonsín venía todos los días a mi despacho ahí en el rectorado de la Universidad del Litoral, venía para que arreglemos el plan de labor. No era fácil, porque muchos de los que habían ido a la convención habían ido a votar en contra. Y discutíamos sobre cómo íbamos a encarar esto. Teníamos 23 bloques políticos, 23 presidentes de bloques. Yo tenía que presidir las reuniones del presidente de bloques para ver qué íbamos a tratar, ¿no? Y bueno, yo tenía sentado a Alfonsín, Fernández Mejide, Aldo Rico, los socialistas, estaban los gobernadores, eran 23 bloques políticos. Y pudimos llevar a cabo, es la convención del 94, que yo la menciono porque Nene lo dijo. La convención del 94 fue la asamblea
más democrática en la historia del país, la reforma de la Constitución, porque fue sancionada por una ley del Congreso con las mayorías necesarias. Cuando se hizo la reforma del peronismo, la impugnaron porque no se había votado con 2/3 de todo el cuerpo, sino por los 2/3 de los presentes. Fue pluralista, se hicieron elecciones, había una variedad de partidos, y porque sesionó dentro del tiempo que nos habían marcado, y la terminaron jurando todos. Y uno de los momentos más emocionantes de esa convención, además del juramento, para nosotros personalmente, yo siempre hablé en nombre de La Rioja. Si alguien, yo después estoy haciendo de nuevo mi página web, ahí está el discurso que pronuncié, ¿no? Cuando inauguramos la Convención Constituyente, y dije que yo quería compartir ese honor con el pueblo de La Rioja que me había elegido y que gracias a ellos había llegado a ese cargo. Y el otro momento culminante, nene, vos te acordás, cuando yo propuse un proyecto de la cláusula sobre Malvinas, ¿no? Declarando que Malvinas es territorio, también lo firmamos con los convencionales de La Rioja, y cuando fue el momento de debatirlo, yo dije, le decía a Alfonsín y a los otros, vea, digo, cuando se trate este proyecto, yo voy a bajar a la banca, porque el presidente no podía opinar. Me dice Alfonsín, vea, presidente, dice, usted es el que más domina el tema, por la naturaleza, el tema, por la importancia que tiene, nos vamos a apartar del reglamento y vamos a permitir que usted hable desde el estrado presidencial. Y desde ahí hablé, y dice, y además que sea el único orador, porque acá hay unanimidad. Bueno, fue una cosa emocionante. Lo más emocionante fue cuando yo terminaba el discurso, ¿no? Cuando dije que las Malvinas siempre van a ser argentinas y que los soldados que están muertos ahí, debemos saber que están muertos en territorio argentino, ¿no? Los que defendieron, más allá de la decisión de ir, qué sé yo. Bueno, y fue aprobada por exclamación, por aclamación. Se empezaron a parar, los primeros que se pararon, ¿no? Fueron los del Modín, porque ellos habían estado en Malvinas. Aldo Rico y otros militares se pusieron de pie y lloraban. La verdad que fue un acto emocionante. Bueno, son los tantos recuerdos de la política, ¿no? Muy bien. Uno que le da la oportunidad. Bueno, acá tengo un pequeño testimonio de todo lo que pasó durante mi trayectoria, para que el compañero Nene sepa que tiene un amigo que ha tratado de defender dignamente. Muchos me preguntan si he venido a Chilecito a hacer campaña política. No, yo he venido a hacer una visita de cortesía a mi amigo Nene González. La política para después, ¿no? No estoy en campaña, ni mucho menos. Por más que a uno lo meten en campaña. Yo estuve alejado varios años de la política activa, preparando mi tesis doctoral. Bueno, después vuelvo al ruedo político, pero bueno, este no es un acto político, es un acto de compañeros, de amigos. Siempre le he tenido un gran aprecio al Nene. Es de aquellos dirigentes que siempre tuvo la actitud de extender la mano cordial, de dialogar, de saludo. Nunca yo lo escuché atacar a otros para ganar posiciones. Y este fue el... Por eso yo en la dedicatoria le pongo que sabió defender los valores del justicialismo. Y para no cansarlo con esta charla, quiero recordar que antes de ir a la Convención Constituyente, nos vinimos a Chilecito, una idea mía de que nos vengamos 5 constituyentes a hacer un compromiso entre Joaquín B. González, porque Joaquín B. González fue
digamos, el constitucionalista más destacado del país. Fue el primero que escribió, muy humilde, porque le puso manual de la Constitución, y realmente es mucho más que un manual, ¿no? Y todos los constitucionalistas posteriores se inspiraron en el manual de Joaquín B. González. Entonces yo digo, nosotros vamos a ir a la Convención Constituyente y vamos a llevar el compromiso de hacer realidad los valores que defendió Joaquín B. González. Y vinimos e hicimos un acta que yo la tengo en mi archivo de memorias, comprometiéndonos a respetar esos valores, ¿no? Yo me siento honrado en el Senado de haber ocupado la banca que en algún tiempo ocupó y defendió con tanto prestigio Joaquín B. González, ¿no? Uno de los parlamentarios más brillantes que tuvo el país, y que era un hombre de convicciones, era un hombre que estudiaba, un hombre respetado. Les quiero contar la única anécdota. Sabe que uno como parlamentario a veces habla más, ¿no? Pero ya que hablo de Joaquín B. González, les quiero contar esto para que vean la grandeza de este hombre. En el año 1902 lo llama Pellegrini, lo llama Roca, el presidente Roca lo llama para ofrecerle el Ministerio del Interior, que había quedado vacante porque Pellegrini le había, en una interpelación al ministro del Interior, lo había destruido en el Senado, lo había destruido. Y ya había vapuleado a varios. Entonces cuando lo llama Roca, Joaquín B. González, le dice, lo primero le pregunta, ¿usted le tiene miedo a Pellegrini? Y González se sorprendió, dice, bueno, Pellegrini es un gran político, es un gran orador, es mejor parlamentario, uno de los mejores parlamentarios, es un gran político. Entonces Roca empezó a fruncir el ceño, dice, bueno, le tiene miedo, ¿no? Después de alabar todo lo que era Pellegrini, le dice, pero yo sé más que Pellegrini. Y lo demostró pocos días después. Además de ser ministro del Interior, le encargaron la cartera de Relaciones Exteriores y tuvo que defender el Tratado de Límites con Chile, ¿no? Y todos esperaban el gran encuentro entre Joaquín B. González y Pellegrini. Joaquín B. González estuvo hablando 9 horas defendiendo el tratado, con mapas, todo. Y cuando terminó, todos esperaban la réplica de Pellegrini y dijo, está todo dicho, no tengo nada más que agregar, está todo muy bien, no tenía miedo. Y por supuesto fue aprobado. Este recuerdo para un chileciteño ilustre, y estoy acá en la tierra de Joaquín B. González. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Se lo decimos de corazón, con mucho afecto, con mucho reconocimiento sobre todo, quienes tuvimos la oportunidad de verlo trabajar, tanto en el Senado, donde quedó, digo yo, una huella muy profunda que tal vez hasta hoy no ha sido superada. Y viéndolo trabajar también como presidente de la Convención Constituyente de Santa Fe del año 94, en la que tuvimos también el honor de trabajar como diputado constituyente en representación de nuestra querida provincia. La maestría con la que manejó la Convención Constituyente de Santa Fe también nos enorgullece a todos como riojanos y como peronistas, porque realmente fue una titánica labor que comienza con el Pacto de Olivos, con las visitas que hacíamos a todas las provincias para dejar sentado que era necesario, que era oportuno y necesario, la oportunidad y la necesidad de la reforma de nuestra Constitución Nacional, que ya llevaba más de 150 años
y que por esas razones y otras más políticas que se manejan en ese momento, que es lo que se llama la coyuntura, ¿no es cierto? Era necesario que hagamos esa reforma. El doctor Eduardo Menem condujo junto al doctor Corach, me acuerdo que nos tocó decir discursos en el Chaco, en San Juan, en Mendoza, en Córdoba, que comienza toda esa campaña, en el aula magna de ingeniería. Bueno, tantas cosas en un trayecto, una trayectoria llena de hechos concretos, de resultados beneficiosos para nuestro país, para nuestra nación Argentina, y qué decir también de nuestra querida provincia de La Rioja. En todo eso marcó esa trayectoria que ahora es el ejemplo de muchos riojanos. El arquetipo de un senador, por ejemplo, ¿no es cierto? Digno de imitación en la forma que actuó en el Consejo durante más de 10 años, ¿no? en el Congreso, mejor dicho, hacen que tengamos un ejemplo, como los ejemplos que tenemos en la política, de muchos riojanos, como Elibardo Sánchez, Alberto Cabrera, Carlos Menem, que dan más blanco nuestras conductas y cada vez reafirman el concepto que tenemos los justicialistas, ¿no es cierto?, con respecto a la política. La política es un servicio, es una actitud permanente de servicio. El otro día lo escuchaba Evo Morales, parecía más peronista que nosotros. Decía, la política no es un negocio, es un servicio, y lo repitió como 4 o 5 veces. Y las veces que lo repetía, lo aplaudían. ¿No es cierto? Quiere decir que el concepto es firme, es cierto, es verdadero, lo tenemos que practicar. Eso es todo lo que tenemos que hacer, servir, como hizo Evita, como hizo Perón, como hicieron todos los justicialistas que se formaron en la escuela de formación política que condujo el general Perón en algún momento, y que traen a través de toda una dirigencia en el devenir de la historia política de nuestra provincia, en el paso de las generaciones de dirigentes que han ido pasando por el partido, y que hoy nos trae a aquí ahora, donde tenemos esta grata presencia que es usted, doctor Eduardo Menem. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por acompañarnos. Se ha escuchado la palabra del señor Intendente Municipal, doctor Nicolás Lázaro Fonsalida. A continuación, el doctor Eduardo Menem hará entrega al señor Intendente Municipal 2 libros escritos por él, uno de ellos sobre doctorado Derecho Parlamentario y otro Derecho de la Mujer. Vamos a acompañar este momento con un fuerte aplauso. Como decíamos, le quiero hacer entrega al señor Intendente y en su representación, todos poner a disposición de ellos este libro que es mi tesis doctoral. Muy bien. Después de terminar en el Senado, había decidido volver a la actividad académica y no podía dejar de volcar en un trabajo toda la experiencia acumulada en tantos años, 22 años como senador, de los cuales 10 fui presidente provisional. En ese cargo después quedé como vicepresidente de la Nación durante 4 años, pues cuando Duhalde se fue a la provincia de Buenos Aires. Estuve cerca de 300 días a cargo del Poder Ejecutivo cuando no estaba el presidente. No hice ninguna macana.
el único hecho traumático que me tocó en ese tiempo es mandar la intervención a Santiago del Estero, que había habido una cosa, todo el mundo la pedía. Fue ratificada la ley el mismo día que lo mandé. Después la Convención Constituyente, que también la recordó el nene, el señor Intendente, donde la verdad que trabajamos y fue un orgullo ir con los concejales de La Rioja. Y toda esa experiencia yo la he volcado en este libro. Me costó mucho trabajo, porque habían pasado más de 40 años desde que yo había rendido mi última materia en la universidad. Así empecé cuando hice la defensa oral ante el tribunal, ¿no? Ante el tribunal de tesis, que se forma un tribunal con personalidades constitucionalistas muy destacadas, entre ellos el doctor Gregorio Badene. Dije, hace 48 años que rendí mi última materia para recibirme de abogado y ahora vengo otra vez ante una mesa examinadora, ¿no? A defender el trabajo que había presentado antes. Gracias a Dios salió bien, con 10 sobresalientes, y la editorial La Ley, que es una de las más importantes del país, me publicó el libro. Yo solo quiero hacer entrega como un testimonio a su trayectoria, como un testimonio a su militancia, como un testimonio a lo que significa en la vida política de La Rioja el compañero Lázaro Fonsalida, que acá le puse una dedicatoria, que si me entiende la letra la puede leer, y si no, la digo yo. Al apreciado compañero, amigo Lázaro Fonsalida, en reconocimiento a su activa militancia justicialista, durante la cual defendió los principios y valores de la doctrina peronista, deseándole éxito en sus funciones públicas actuales y futuras. Con todo afecto. Hace poco tiempo, el 8 de marzo fue el Día Internacional de la Mujer. Durante toda mi carrera yo defendí los derechos de la mujer en el país y en el extranjero. Yo tuve participación en la Unión Interparlamentaria, que reúne los parlamentos de más de 140 países, ¿no? Y ahí tuve también cargo comité ejecutivo, fui presidente de la Comisión de Paz y Seguridad Internacional, que es la más importante. Bueno, y ahí tuve oportunidad de defender. Una vez me invitaron a Naciones Unidas y hablé sobre la experiencia política en Argentina, sobre las mujeres. Y una cosa que me conmovió es que las mujeres de algunos países de África que estaban ahí me decían: nosotros queremos hacer política, pero no nos dejan nuestros esposos, nos someten a las tareas hogareñas y no nos dejan, como han hecho en Argentina. Bueno, digo, también ha sido una larga lucha, ¿no? Bueno, tuve el gusto de participar y votar cuando sancionamos la ley del cupo femenino. Tuve el honor de presentar junto con un chileciteño de ley que ha sido nombrado con el Libardo Sánchez, los dos senadores, presentamos el proyecto de ley sobre patria potestad compartida, ¿no? Que felizmente fue sancionado y forma parte del Código Civil, y la equiparación de los derechos de los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio, ¿no? Después, ustedes saben que eso generó un roce entre los radicales, lo votaron, pero querían ser ellos los autores del proyecto. El nuestro había entrado primero, le ganamos de mano con Libardo. Bueno, después, en la Convención Constituyente, bueno,
decía de los derechos de la mujer, acá me ocurrió, porque cuando estaba en la interparlamentaria habían hecho un folleto que decía el pasaporte a la igualdad, y estaba la Convención de Derechos sobre la Mujer, ¿no? Se me ocurrió traerlo a Argentina y digo, bueno, pero hay muchas otras cosas que son el pasaporte a la igualdad, no solo esa convención. Entonces se me ocurrió hacer este pequeño libro, que es una recopilación de todas las convenciones, de los derechos en materia laboral, todo lo que es, y los homenajes, todo lo que es los derechos de la mujer. Yo cada vez que se la doy a un compañero digo, mira, si lo lee tu mujer no la vas a pasar bien. Acá le hago la idea. Bueno, después yo pensaba que no iba a ser más senador allá por el 92 y hice una recopilación de mis discursos y de mis proyectos en el Senado. Y acá están los principales discursos hasta el año 92. Después tengo que hacer 3 libros más, desde el 92 en adelante. Pero bueno, acá está los discursos sobre, por ejemplo, la reforma del Estado, la patria potestad compartida, la creación del defensor del pueblo, que me costó sangre, sudor y lágrimas sacarla, porque se oponían los radicales, y entre ellos Fernando de la Rúa, que era mi contrincante, que él hablaba en nombre de los radicales. Bueno, felizmente se sancionó en la época del presidente Mena. Y después vean este detalle, a lo mejor el nene no se acuerda. Si toman los libros del diario de sesiones de la Convención Constituyente, el proyecto número 1 es la incorporación a la Constitución del defensor del pueblo, y eso lo firmamos los 5 convencionales riojanos, entre ellos el querido nene Fontaine. Este librito se me ocurrió traerlo. ¿Por qué? Porque la verdad que yo creo, querido a todos los compañeros, que nosotros tenemos que volver a la fuente del peronismo. Tenemos que rescatar la identidad del peronismo sin aditamento de ninguna naturaleza. Yo quiero que el partido trabaje como tal y nos presentemos como peronistas, ni kirchneristas, ni menemistas, somos peronistas. Eso es cuando yo era secretario de Relaciones Internacionales del partido en el orden nacional, hicimos muchísimos seminarios, congresos, con partidos de otros países que tienen afinidad con nosotros, entre ellos la Democracia Cristiana de Chile, partidos del Uruguay, y organizamos unas jornadas en Buenos Aires, el Mercosur y la gente. Hace varios años nosotros queríamos difundir la idea del Mercosur, y bueno, acá está publicada la intervención que tuvimos. Yo presidí estas jornadas, las clausuré, y acá está con participación de parlamentarios de distintos países, que también es un testimonio de lo que yo quiero que sea el partido. Porque en la Convención Constituyente nosotros incorporamos un nuevo artículo. Por primera vez se reconocen los derechos de los partidos políticos como instituciones fundamentales de la democracia, ¿no? Que no solo tienden a seleccionar los candidatos, sino la capacitación de los dirigentes. Hoy la política no está bien vista. ¿Por qué? Porque los políticos no estamos a la altura de las circunstancias. Nosotros tenemos que estudiar, y el pueblo tiene que saber que tiene que elegir a los mejores, los que lo van a representar bien, ¿no? Entonces yo creo que esto es como un testimonio de que en el partido tenemos que trabajar, en el partido tenemos que unirnos todos, en el partido tenemos que, los mayores, no los viejos, los mayores tenemos que transmitir a los jóvenes las experiencias que tenemos. Yo cuando presidí el partido de acá en La Rioja,
traje a profesores en oratoria, profesores en la forma como se tenían que presentar los jóvenes que querían hacer política, una capacitación de los dirigentes. Yo personalmente aspiro que volvamos a eso en el partido, que nos reorganicemos. Yo siempre la política la entendí como una actividad noble, como un servicio, como dice el nene. Esa actividad noble, basada en el diálogo, basada en la comprensión, basada en la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. ¿Por qué voy a atacar a un hombre que piensa distinto que yo? Tenemos que dialogar a ver en qué coincidimos. Y también la democracia permite que el Congreso, los consejos deliberantes, son lugares de lucha política, de disensos, pero también de los grandes consensos. Entonces, esa es la forma en que entiendo la política, y es servicio. Había unas palabras de un poeta que decía, soñé que la vida era alegría. Me desperté y vi que la vida era servicio. Serví y vi que el servicio era alegría, ¿no? Realmente es una alegría servir. Por eso, en todos los años que yo llevé en el Senado de la Nación, procuré siempre, con todas las bancadas, tener una buena relación, ¿no? Por eso las veces que tuve la suerte de que me nombren presidente provisional del Senado, las 11 veces que me eligieron fue por unanimidad de todos los bloques. Me votaron radicales, socialistas, todos me votaron. ¿Por qué? Porque después del primer año vieron que yo conducía con ecuanimidad, que les daba oportunidades a todos. Y a veces, cuando había dudas, porque a veces hay dudas, por ejemplo, a quién cederle la palabra, yo prefería cederle al de la oposición, porque claro, nosotros éramos oficialismo en ese tiempo, ¿no? Entonces, esa es la forma de hacer política. Y lo mismo en la Convención Constituyente. En la Convención Constituyente, Alfonsín venía todos los días a mi despacho ahí en el rectorado de la Universidad del Litoral, venía para que arreglemos el plan de labor. No era fácil, porque muchos de los que habían ido a la convención habían ido a votar en contra. Y discutíamos sobre cómo íbamos a encarar esto. Teníamos 23 bloques políticos, 23 presidentes de bloques. Yo tenía que presidir las reuniones de presidentes de bloques para ver qué íbamos a tratar, ¿no? Y bueno, yo tenía sentado a Alfonsín, Fernández Mejía, Aldo Rico, los socialistas, estaban los gobernadores, eran 23 bloques políticos. Y pudimos llevar a cabo, es la convención del 94, que yo la menciono porque Nene lo dijo. La convención del 94 fue la asamblea más democrática en la historia del país, de la reforma de la Constitución, porque fue sancionada por una ley del Congreso con las mayorías necesarias. Cuando se hizo la reforma del peronismo, la impugnaron porque no se había votado con 2/3 de todo el cuerpo, sino por los 2/3 de los presentes. Fue pluralista, se hicieron elecciones, había una variedad de partidos, y porque sesionó dentro del tiempo que nos habían marcado, y la terminaron jurando todos. Y uno de los momentos más emocionantes de esa convención, además del juramento, para nosotros personalmente, yo siempre hablé en nombre de La Rioja. Si alguien, yo después estoy haciendo de nuevo mi página web, ahí está el discurso que pronuncié, ¿no? Cuando inauguramos la Convención Constituyente, y dije que yo quería compartir ese honor con el pueblo de La Rioja, que me había elegido y que gracias a ellos había llegado a ese cargo. Y el otro momento culminante, Nene, vos te acordás, cuando yo propuse un proyecto de la cláusula sobre Malvinas, ¿no? Declarando que Malvinas es territorio, también lo firmamos con los convencionales de La Rioja, y cuando fue el momento de debatirlo,
yo dije, le decía a Alfonsín y a los otros, vea, digo, cuando se trate este proyecto, yo voy a bajar a la banca, porque el presidente no podía opinar. Me dice Alfonsín, vea, presidente, dice, usted es el que más domina el tema, por la naturaleza del tema, por la importancia que tiene, nos vamos a apartar del reglamento y vamos a permitir que usted hable desde el estrado presidencial. Y desde ahí hablé, y dice, y además que sea el único orador, porque acá hay unanimidad. Bueno, fue una cosa emocionante. Más emocionante fue cuando yo terminaba el discurso, ¿no? Cuando dije que las Malvinas siempre van a ser argentinas y que los soldados que están muertos ahí, debemos saber que están muertos en territorio argentino, ¿no? Los que defendieron, más allá de la decisión de ir, qué sé yo. Bueno, y fue aprobada por exclamación, por aclamación. Se empezaron a parar, los primeros que se pararon, ¿no? Fueron los del Modín, porque ellos habían estado en Malvinas. A los ricos y otros militares se pusieron de pie y lloraban. La verdad que fue un acto emocionante. Bueno, son los tantos recuerdos de la política, ¿no? O uno que le da la oportunidad. Bueno, acá tengo un pequeño testimonio de todo lo que pasó durante mi trayectoria, para que el compañero Nene sepa que tiene un amigo que ha tratado de defender dignamente. Muchos me preguntan si he venido a Chilecito a hacer campaña política. No, yo he venido a hacer una visita de cortesía a mi amigo Nene González. La política para después, ¿no? No estoy en campaña, ni mucho menos. Por más que a uno lo meten en campaña. Yo estuve alejado varios años de la política activa, preparando mi tesis doctoral. Bueno, después vuelvo al ruedo político, pero bueno, este no es un acto político, es un acto de compañeros, de amigos. Siempre le he tenido un gran aprecio. El Nene es de aquellos dirigentes que siempre tuvo la actitud de extender la mano cordial, de dialogar, de saludo. Nunca yo lo escuché atacar a otros para ganar posiciones. Y este fue por eso yo en la dedicatoria le pongo que sabió defender los valores del justicialismo. Y para no cansarlo con esta charla, quiero recordar que antes de ir a la Convención Constituyente, nos vinimos a Chilecito, una idea mía de que nos vengamos 5 constituyentes a hacer un compromiso entre Joaquín B. González, porque Joaquín B. González fue el constitucionalista más destacado del país. Fue el primero que escribió, muy humilde, porque le puso manual de la Constitución, y realmente es mucho más que un manual, ¿no? Y todos los constitucionalistas posteriores se inspiraron en el manual de Joaquín B. González. Entonces yo digo, nosotros vamos a ir a la Convención Constituyente y vamos a llevar el compromiso de hacer realidad los valores que defendió Joaquín B. González. Y vinimos e hicimos un acta que yo la tengo en mi archivo de memorias, comprometiéndonos a respetar esos valores, ¿no? Yo me siento honrado en el Senado de haber ocupado la banca que en algún tiempo ocupó y defendió con tanto prestigio Joaquín B. González, ¿no? Uno de los parlamentarios más brillantes que tuvo el país, y que era un hombre de convicciones, era un hombre que estudiaba, un hombre respetado. Les quiero contar la única anécdota. Sabe que uno como parlamentario a veces habla más, ¿no? Pero ya que hablo de Joaquín B. González, les quiero contar esto para que vean la grandeza de este hombre. En el año 1902 lo llama Pellegrini, lo llama Roca, el presidente Roca lo llama porque
para ofrecerle el Ministerio del Interior, que había quedado vacante porque Pellegrini le había, en una interpelación al ministro del Interior, lo había destruido en el Senado, lo había destruido. Y ya había vapuleado a varios. Entonces, cuando lo llama Roca, Joaquín B. González, le dice, lo primero le pregunta, ¿usted le tiene miedo a Pellegrini? Y González se sorprendió. Dice, bueno, dice, Pellegrini es un gran político, es un gran orador, es mejor parlamentario, uno de los mejores parlamentarios, es un gran político. Entonces Roca empezó a fruncir el ceño, dice, bueno, este le tiene miedo, ¿no? Después de alabar todo lo que era Pellegrini, le dice, pero yo sé más que Pellegrini. Y lo demostró pocos días después, además de ser ministro del Interior, le encargaron la cartera de Relaciones Exteriores y tuvo que defender el Tratado de Límites con Chile, ¿no? Y todos esperaban el gran encuentro entre Joaquín B. González y Pellegrini. Joaquín B. González estuvo hablando 9 horas defendiendo el tratado, con mapas, todo. Y cuando terminó, todos esperaban la réplica de Pellegrini y dijo, está todo dicho, no tengo nada más que agregar, está todo muy bien, no tenía miedo. Y por supuesto fue aprobado. Este recuerdo para un chileciteño ilustre y estoy acá en la tierra de Joaquín B. González. Muy bien. Muchas gracias, compañeros.